Son necesidades de cambio continuo, de aprendizaje continuo, que tiene que ver con adquirir ciertos contenidos, pero también con adquirir muchas habilidades y sobre todo con adquirir, ¿no?, una manera de hacer las cosas diferente, que tiene que ver con lo que yo aquí denomino cultura digital, pero que podríamos llamarlo de otra manera, que tiene que ver con hacer del aprendizaje algo pues mucho más situado, contextualizado, relevante para los alumnos, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, con dar autonomía en el aprendizaje a nuestros alumnos, con que nuestros alumnos tengan capacidad de fijarse metas, con que nuestros alumnos tengan espíritu crítico. Bueno, son cosas que todos ustedes saben porque están todos los días practicándolas, pero que directamente tienen que ver con las competencias y directamente tienen que ver con la respuesta que tenemos que dar ahora mismo para abordar mejor la sociedad digital que nos ha tocado vivir. Dicho de otra manera, dicho con las palabras de Pérez Tornero, por ejemplo, que es otra persona que ha trabajado mucho el ámbito de las alfabetizaciones nuevas o de las competencias nuevas, podríamos ordenarlas en estos tres grandes bloques, pero podría hacerlo de otra manera, ¿eh? Me vale esto, ¿no? Competencias que tienen que ver con la información, y ahí van desde el pensamiento crítico a la interpretación, la construcción de discursos, competencias que tienen que ver con la comunicación, es decir, cómo me relaciono con otros, ¿no? Competencias que tienen que ver con la estrategia, ¿no? Cómo planteo estrategias, cómo tengo el famoso espíritu emprendedor, cómo tengo autonomía, cómo tengo, ¿no? Esas son las competencias que Pérez Tornero identifica como nuevas alfabetizaciones, más allá de, evidentemente, saber leer, escribir y las matemáticas. Al final el reto es algo así, ¿no? Estimular un aprendizaje que favorezca pues estas cosas, ¿no? La creatividad, el compromiso, la innovación abierta, el trabajo en red, el cooperativo, las comunidades ¿no? El aprendizaje en comunidades. Bueno, esto es el tipo de cosas que tenemos que favorecer en general en el aprendizaje, en concreto en las escuelas, y yo creo que más en concreto desde los espacios que ahora todavía llamamos bibliotecas. Si esto respondía a los cómo, la otra gran cosa que les decía que Internet ha cambiado son los espacios. La otra gran pregunta que nos tenemos que hacer, el otro gran cuestionamiento que tenemos delante es cómo cambiamos los espacios físicos donde suceden todas estas cosas, donde sucede el conocimiento, donde sucede el aprendizaje. Parece que ha llegado el momento de repensar una tras otra todas las instituciones dedicadas a la producción y difusión del conocimiento, todas, no solamente la escuela, todas. Y tenemos que ir hacia espacios de este tipo, espacio que yo he llamado aquí espacios transdisciplinares, pero que los podríamos llamar, insisto, también de otra manera, pero espacios que nos permitan responder a las lógicas estas de la red, las lógicas digitales, que son lógicas colaborativas, descentralizadas, abiertas, que se autoorganizan. Estas cosas que es como creemos que funciona la red, es como funciona nuestro mundo, como va a funcionar cada vez más, y es el tipo de cosas que nuestras instituciones tienen que saber responder, tienen que adaptarse a este tipo de lógicas. De alguna manera tenemos que pensar que tenemos que hacer escuelas, salas de conferencias, laboratorios, bibliotecas que sean capaces de trabajar con estos conceptos, autoorganizados, abiertos, descentralizados, que me permitan responder a la complejidad. La complejidad no se responde desde los conocimientos estancos, probablemente se responde cuando mezclo cosas, cuando hibrido cosas, cuando provoco encuentros, cuando provoco redes de personas, cuando provoco redes de conocimiento. Bueno, eso es la mejor manera de responder a la complejidad. Bueno, pues tenemos que pensar en estructuras que nos permitan responder a eso. Tarea nada fácil, evidentemente. Al hilo de Internet han surgido espacios físicos, no espacios digitales, que esto es lo bonito del tema, o lo gracioso del tema, o lo interesante del tema. Y aquí pongo unos cuantos, ¿no? Todos se llaman en inglés, los podríamos intentar traducir, pero todos tienen nombres, palabras en inglés, pero son espacios muy híbridos. Esto que se llaman los Media Labs, los City Labs, los Hub Labs, los Living Labs, como quieran llamarles, cualquier palabra en inglés vale, lo que yo llamaba al principio el Bibliolab, ¿no? Bueno, me da igual. Todo esto tienen la característica de combinar lo físico con lo virtual, lo espacial con lo digital. Y todo esto intenta responder a las formas que están puestas arriba. Intentan ser espacios más o menos descentralizados, donde se favorece lo colaborativo, donde se favorece el encuentro de cosas nuevas, de personas nuevas, de conocimiento nuevo.
parece que esos son los espacios que nos ha traído Internet, y en esa línea es la que deberíamos, desde mi opinión, repensar, ¿no?, los nuevos espacios de producción del conocimiento. Es decir, que si yo me pongo a pensar, y por ponerlo un poco más concreto, en cómo debería ser la escuela ideal, no la que tenemos ahora, es verdad, ni la que probablemente podamos hacer de inmediato, pero sí la escuela ideal a la que yo quiero aspirar, pues debería ser una escuela que favoreciese un tipo de aprendizaje distinto, apostase más por las competencias que por los contenidos, en eso estáis, en eso estamos, y por otro lado, crease espacios que no fuesen los típicos espacios compartimentados, estructurados, ¿no?, y orientados, por ejemplo, como estamos ahora mismo nosotros, ¿no?, todos ustedes mirándome a mí y yo mirándoles a ustedes, ¿no? Bueno, pues a lo mejor más tipo cuarta pared en teatro, ¿no? O sea, no sé. Ese es el tipo de cosas que Internet nos ha traído y es el tipo de cosas en las que creo que tenemos que pensar cuando tenemos que repensar un objeto o un espacio como es la escuela, como es la biblioteca. Espacios que, por cierto, no son tampoco nuevos. Esto de ordenar las cosas tampoco ha sido siempre así. La historia está llena de espacios que favorecían el encuentro fortuito, un poco el desorden, el encontrarse con gente que no era igual que tú, ¿no? En el siglo XVIII lo que inventaron fueron los cafés. Inventaron los cafés, donde los científicos o los filósofos o la gente que, efectivamente, una élite nada más, iba y se encontraba y discutía sobre la electricidad o ¿no?, lo que fuera. Ahí había filósofos naturales, había historiadores, había, ¿no?, gente del derecho y se juntaban. En el siglo XX estaban las tertulias. Todos han sido espacios siempre demasiado elitistas, demasiado, ¿no? Pero esos espacios han existido. Han existido las tertulias, han existido los cafés. Las academias originalmente no eran sitios cerrados, eran sitios mucho más abiertos. Bueno, ese tipo de lógicas, un poco de la Ilustración, creo que ahora, en lo que algunos denominan la nueva Ilustración, que es en el momento en el que estamos ahora, son las que deberíamos intentar recuperar. Serán distintas, pero serán espacios en los que no me junte yo solo con los físicos, o no me junte yo solo con los listos, o no me junte yo solo con los niños de 5 años. A veces es posible que haya otros espacios, además de los ordenados, donde yo pueda mezclar cosas. En ese sentido, déjenme que haga un repaso muy rápido sobre estas 3 palabras, ¿no? De nuevo, cómo Internet ha afectado al qué y al dónde. Estoy insistiendo todo el rato sobre la misma idea. El libro sería el qué, serían los contenidos, el dónde sería el aula, pero lo llevo a una cosa más concreta, al libro y al aula. Y de nuevo es algo que no es que ahora estén inventando unos cuantos frikis, ¿no? Los listos de turno que se ponen a pensar en espacios diferentes. Es algo que alguien que ya es tan clásico como John Dewey, ¿no?, que es este pedagogo de principios del siglo XX, ya decía cuando él proponía su formato de escuela nueva, o igual que podría proponer Giner de los Ríos en España, o igual que propuso María Montessori, ¿no? Cualquiera de ellos, todos en el cambio de siglo, rondaban las mismas ideas. Dewey en concreto decía, es que todo lo tenemos organizado para escuchar. Todo está organizado para escuchar. El libro en sí mismo es un objeto de escucha. Es lo mismo. Seguir las lecciones del libro es lo mismo que seguir las lecciones magistrales de un ponente. Todo está pensado para escuchar. Esto no es la escuela que yo quiero, decía Dewey. Esta cita debe ser de 1916, más o menos. Históricamente hemos configurado, ¿no?, el libro y, por tanto, las instituciones alrededor del libro en torno a las instituciones alrededor del libro en torno a la tecnología libro. Necesitábamos espacios como los que yo usaba en Harvard hace 20 años, ¿no? En esos pasillos que les he puesto en la foto inicial, había salitas donde uno, ahí, en los stacks, donde uno se sentaba, dejaba su mesita, sus libros y los dejaba ahí durante semanas, y cada día, si querías, volvías a ese sitio. Silencio, bastante oscuridad, ¿no? Aislamiento. Ese era el entorno que habíamos construido para trabajar con la tecnología libro. Pero claro, el libro ya no es el recurso, ¿no?, fundamental de acceso a la información.
¿Qué pasa ahora, ¿no? ¿Qué pasa cuando el libro ha dejado de ser el medio, ¿no?, principal de acceso a la información? ¿Cómo tienen que cambiar las estructuras, los espacios? ¿Qué pasa cuando el aprendizaje, como acabamos de decir, ya no es una cuestión de adquirir conocimientos, ¿no? ¿Cómo tienen que cambiar las estructuras y los espacios, ¿no? ¿Cómo deben cambiar las aulas, ¿no? ¿Cómo deben cambiar las aulas para encarnar este concepto que estamos hablando, ¿no? Y esto es un cambio profundo, difícil, que no tiene un camino único ni fácil, pero en el que creo que estáis todos vosotros, ¿no? Intentar crear espacios en los que, dependiendo evidentemente del momento, dependiendo evidentemente de la edad, del curso, de lo que queramos, ¿no? Los alumnos no sean solo agentes pasivos que reciben información, sino que ellos puedan construir su propio conocimiento. ¿Qué pasa entonces con las aulas y los espacios de aprendizaje cuando sabemos que aprender ya no es algo, ¿no? Porque además esto sucede todos los días, que sucede solo en las aulas? Ya no es algo, yo no aprendo solo lo que mi currículum pone, aprendo muchas más cosas con un poco de suerte, ¿no? Si tengo suerte y soy un niño de 10 años ahora mismo, aprendo más cosas que las que mi currículum marca, aprendo en más sitios que en mi aula, aprendo más allá de legisladores, profesores, ¿no? Aprendo con otros, aprendo solo, con mis padres, con amigos, con profesores. Ese mundo se ha roto, ¿eh? El mundo del canuto por el que nos entraba el conocimiento ha explotado y ha roto los lugares y ha roto también, ¿no?, las vías de aprendizaje. Bueno, pues ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo tienen que ser, bueno, en primer lugar la educación, cómo tienen que ser luego los espacios? Si yo pensara en la educación, en el tema este es el tema del que más hablo yo, lo que viene ahora, por tanto no me extenderé para no aburrirles más, pero si yo tuviera que pensar en cómo incorporar las tecnologías de la información, por ejemplo, cómo incorporar Internet en la educación, cómo pensar la educación digital, pensaría sobre todo en este calificativo, en educación conectada. Si creo que algo es importante cuando conectamos o cuando incorporamos tecnologías en el mundo de la educación, en las aulas, no es tanto por los dispositivos y por lo que nos permiten hacer esos dispositivos, sino por la capacidad de conexión que nos dan. Y yo creo que el gran disruptor de las tecnologías en el ámbito de la educación es su capacidad de conexión, de hacer que nuestros alumnos estén más conectados. Lo que quiera decir esto, pero que nuestros alumnos estén más conectados entre ellos, de ellos con nuestros profesores, ellos con las familias, ellos con su entorno, que los educadores también estéis más conectados, ¿no? Espacios como este conectan profesores, pero la red también nos permite conectarnos de otras maneras. Si yo pienso en lo que está haciendo Internet en el ámbito de la educación, creo que es fundamentalmente este fenómeno de gran conexión, de conexión global además, ¿no? De la capacidad de conectarnos con docentes de todo el mundo y de escuelas conectadas, ¿no? Y esto también son muchas cosas, ¿eh? Escuelas conectadas puede ser escuelas que trabajan en proyectos juntos, eso que vale tanto y que tampoco se hace, ¿no? Poner a escuelas a trabajar en proyectos comunes, ¿no? Proyectos tipo, bueno, en cada comunidad autónoma hay proyectos de esos, pero también hay proyectos internacionales, europeos, como eTwinning, ¿no? Proyectos que permiten que escuelas de culturas diferentes y de lugares diferentes y de tradiciones diferentes trabajen juntos sobre proyectos. Esto nos lo ha permitido y esto es el gran valor de lo digital, ¿no? No tanto los dispositivos, no tanto los iPads o los, ¿no?, o las tablets que usemos, sino la capacidad de conexión. Pero escuelas conectadas también es la capacidad que tenemos ahora, si queremos aprovecharla, de conectarnos con nuestros entornos más cercanos. No solo nuestra capacidad de conectarnos, como les decía al principio, que tiene Internet, de conectarnos con lo que está lejísimos, con Bogotá, por ejemplo, lo podemos hacer si queremos, ahora mismo, cuando volvamos a casa, conectamos nuestra aula con un aula de Bogotá y ponemos a nuestros alumnos a hablar con alumnos colombianos. Bueno, eso está muy bien, pero también podemos conectarnos con nuestro barrio, con nuestro pueblo. Esa capacidad de conexión también nos la ha dado Internet. No es que no estuviese antes, es que ahora es más fácil y ahora es más evidente y ahora es más necesario. Por eso yo podría hablar de escuelas conectadas o de escuelas abiertas, de escuelas en las que el aula se relaciona con sus entornos. Y esto me parece fundamental. Y en el ámbito de las que nos ocupa más hoy aquí, en el ámbito de las bibliotecas, extremadamente importante. Y en el momento de crisis en el que vivimos ahora, más importante todavía, ¿no? La capacidad que nos da
la cultura digital, no solo los instrumentos digitales, pero todo este bagaje de cultura digital, de colaborar, de compartir, de cooperar, como decía Concha hace un ratito, de conectarnos con los entornos de conectarnos con las bibliotecas de nuestro barrio, de conectarnos con las infraestructuras de nuestro barrio, de conectarnos con... Esto es importante. Esto no es nuevo. Y también lo decía Dewey hace 100 años, ¿no? La necesidad de que los alumnos, de alguna manera, contextualicen sus aprendizajes. Y contextualizar significa hacerles relevantes para su día a día, no que entren, ¿no?, en una escuela, se cierre la puerta, entren en una especie de castillo cerrado y lo que sucede ahí no tenga nada que ver con su entorno, ¿no?, con su pueblo, con su... Bueno, pues esto no lo permite Internet. ¿Cómo serían, no? Por ir terminando y por llevar este discurso a un espacio concreto. Insisto, no, lo que les he dicho lo podría decir delante de un rector de universidad, lo podría decir delante del CEO de una empresa, porque creo que el mismo discurso que acabo de emplear para ustedes sirve para decirle al director general de una empresa que tiene que cambiar los procesos de su empresa y los lugares donde trabajan sus trabajadores. Igual, le podría decir lo mismo. Necesita usted crear espacios donde el conocimiento tácito e implícito circule, donde un departamento se hable con el otro, donde no repitan lo mismo 10 veces, donde no inventen o descubran Américas cada día, ¿no? Necesitan espacios de colaboración, le diría a un director general de una empresa, o le diría al rector de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y también le diría, cambiar esos procesos significa cambiar los espacios. Cambiar los espacios es cambiar los espacios digitales y cambiar los espacios presenciales. Estas dos cosas tienen que cambiar. No pueden ser iguales que hace 20 años, solo 20 años. No pueden ser iguales que cuando yo fui a Harvard hace 20 años. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado ¿no?, diametralmente. Y por eso digo que ese discurso que les he trasladado hasta ahora me vale para las bibliotecas, me vale para los centros escolares, me vale para las escuelas, pero me vale también para esos entornos. Si pensamos un poquito más en las bibliotecas, ¿cómo sería la biblioteca por llegar, ¿no? La biblioteca... les hago aquí una... Bueno, nada. Quiero decir que la biblioteca por llegar toma el título del libro por venir, ¿no?, que es un libro que escribió un señor que se llama Blanchot hace como 20 años o 30 años, igual que Calvino, en la misma época, cuando estos señores se pusieron a pensar sobre el futuro del libro, de la literatura, ¿no? Porque a mí en realidad lo que me gusta hablar de literatura, pero bueno, como no puedo hablar de literatura, pues les hablo de libros, ¿no?, y de bibliotecas, que es parecido. Pero quiero decir que las bibliotecas por llegar sería esta demanda que siempre hemos tenido de pensar, ¿no?, cómo tiene que cambiar un espacio cuando sabemos que el entorno en el que está ha cambiado profundamente. Exagerando mucho, porque sé que no son así ahora y porque sé que hay proyectos de sobra que no son así, pero las bibliotecas fundamentalmente, hasta hace nada por lo menos, y en muchos sitios todavía, son lugares de conocimiento clasificado, bien ordenado, donde fundamentalmente hay una sola fuente de información, me da igual que esa fuente sea en papel o digital, que es el libro. Como mucho, ¿no?, a partir de los años 90 decidimos que además del libro pues metíamos películas y metíamos música y metíamos otras fuentes de información, pensábamos un poco en transmedia, pero esa era la manera, ¿no?, de un conocimiento muy ordenado, muy pautado, ¿no?, y donde el trabajo era silencioso fundamentalmente, silencioso, ¿no?, y casi nunca en grupo. Esto sé que ha cambiado y esto es una parodia de cómo eran las bibliotecas hace un poco 20 años, pero en muchos casos sigue siendo así. Hoy sabemos que ni el conocimiento, ya lo he dicho varias veces, está encapsulado en sitios concretos, no es un disco de 12 canciones, el conocimiento no es un disco de 12 canciones y el conocimiento no solo se toca en un tocadiscos, se toca en otros sitios. Entonces me permite introducir algunas ideas, ninguna es mía evidentemente, todas son metáforas que circulan, que ustedes conocerán, que llevan circulando unos 10, 15 años en la red. Les digo, creo que el mundo de las bibliotecas es uno de los mundos más innovadores que hay en estos momentos. Son las bibliotecas y los bibliotecarios
en general, ¿no? De los colectivos que mejor están pensando el mundo digital, de los colectivos que mejor están abordando los cambios necesarios, y por tanto ha habido muchas personas que desde las bibliotecas y siendo bibliotecarios han pensado estas cosas que en otros colectivos pues todavía ni las han olido. Es decir, yo no les podría... Esto sí que no se lo podría contar al director general de una empresa, la empresa como software. Me diría, este sí que es un friki, ¿no? Y no entendería nada. Creo que a ustedes sí se lo puedo contar, porque ustedes llevan al menos 15 o 20 años, ¿no?, pensando de estas maneras. A lo mejor no con estas palabras, pero pensando en cómo transformar esos espacios para ser espacios que nos ayuden a producir conocimiento o adquirir conocimiento de otra manera y, por tanto, a esa gran pregunta que yo hacía al principio, capacitar a los usuarios, sean niños o sean adultos, para el mundo que nos ha tocado vivir. La biblioteca como software no es nada más que esta idea que yo les decía de la música de Spotify, ¿no? Este señor, ¿no?, que a su vez, ¿no?, plantea hace unos años la idea esta de la biblioteca como, hace unos años es hace un par de años, ¿no?, la biblioteca como software, y lo que hace es coger la idea de otro que a su vez dice la ciudad como software. Lo que está pensando es lo mismo que hemos dicho de la música de Spotify. La música ya no es un disco de 12 canciones, es un servicio. Y yo voy a Spotify no solo para no a escuchar un disco, un objeto disco, sino a relajarme, a disfrutar, a bailar, a trabajar, a lo que sea, a experimentar algo. Bueno, pues este señor dice, no, sus usuarios, los usuarios de la biblioteca, no van a la biblioteca buscando un libro, no buscan una revista o un CD de música. Es verdad que lo hacen también, pero sobre todo van para informarse, él dice para soñar, para crear, a veces para asustarse, a veces para maravillarse o para divertirse. Van buscando una experiencia individual, una experiencia colectiva. Una experiencia en compañía, una experiencia en soledad. Dice, vienen por el software, no vienen por lo que hay en las bibliotecas, que también vienen por lo que representan las bibliotecas, vienen por los servicios que están alrededor de las bibliotecas. De cómo yo piense esas bibliotecas, que es en lo que todos ustedes están, ya sea es biblioteca escolar, biblioteca pública, de cómo yo configure esa biblioteca, de cómo yo defina el software de esa biblioteca, no viene por el hardware, no viene por las mesas, diría incluso que no viene por los dispositivos de lectura electrónicos, que también, viene sobre todo por qué más sucede en esas bibliotecas, ¿no? ¿Por qué servicios ofrece? ¿Por qué posibilidades me da? ¿De qué? De lo que sea, de trabajar con otros, de descubrir cosas que antes no podía descubrir o que no puedo descubrir en otros sitios, ¿no? Porque no puedo navegar yo solo por Internet, o no sé, o no tengo las suficientes competencias, o no tengo la suficiente capacidad. Voy allí porque me ayudan, me facilitan, lo que sea. Esos son los servicios que dice este señor que son los fundamentales de la biblioteca. Lo digital, insisto otra vez, no es tanto los qué como los cómo y los procesos. Es decir, no es tanto los hardwares como los softwares. Insisto en esa idea. Otra idea muy vinculada, muy parecida, ¿no? La biblioteca como plataforma. La biblioteca como un lugar, una plataforma donde suceden cosas. Una plataforma que es más que un lugar, más que un portal de acceso. La biblioteca como plataforma no es, para que ustedes no es una web. No es que yo visualice ahora, convierta mi biblioteca en una página web en la que puedo acceder a los contenidos, que también son cosas que damos por hecho, que también. No, estamos hablando de qué me permite hacer esa biblioteca como plataforma. ¿Qué me permite? Me permite crear esto que estamos hablando todo el rato hoy aquí, porque hablamos un poco de educación. Me permite crear ecosistemas de aprendizaje diferentes. Me permite crear entornos de aprendizaje diferentes. Me permite, por ejemplo, trabajar con un grupo de alumnos y con alumnos de otros centros. Me permite llevar un proyecto colaborativo adelante. Bueno, eso es lo que cree este señor que es lo importante. Estos señores todos ellos han trabajado sobre los mismos conceptos. Yo les traigo aquí unas cuantas citas. Subiré la presentación a la red, a Internet, por si quieren ver las referencias. Son muy teóricas a veces, pero creo que nos permiten soñar cosas distintas, nos permiten imaginarnos cosas distintas. A mí me basta con que de lo que yo les digo hoy, ustedes interpreten una idea y digan, ya sé, no sé lo que quería decir este señor con lo de la biblioteca como un software, no he entendido nada, pero a mí me ha dado una idea muy, muy, muy potente, ¿no? Yo sé cómo hacer un proyecto, se me ocurre cómo hacer un proyecto en mi biblioteca escolar.
Bibliotecas que favorezcan esto que estábamos todo el rato diciendo hoy, ¿no? Innovación, aprendizaje, desarrollo de comunidades. Desarrollo de comunidades. Creo que esto es importantísimo. Desarrollo de comunidades es la palabra clave de lo digital, ¿no? Lo de la conexión, lo del conectado, ¿no? Es crear espacios que permitan que se encuentre gente que si no se encontraría, o que permita a gente que no tiene espacios donde trabajar juntos sobre cosas. Me da igual, si estoy en un pueblo, puede ser que haya un colectivo de personas que quieran resolver algo juntos, ¿no? Y necesitan una infraestructura, unos espacios, unos asesores, y eso se lo pueden dar las bibliotecas. La biblioteca como plataforma no buscaría tanto, su fin no sería tanto el de ordenar las cosas, colocarlas, adquirir nuevos libros, comprar nuevos libros, o objetos, ya no hablamos de libros, objetos físicos, objetos digitales. El bibliotecario no pasaría tanto tiempo organizando, ¿no? Insisto, yo sé muy poco de bibliotecas y a lo mejor me dicen, no, si es que no hacemos nada de eso ya. Lo que quiero decir es que no es tanto su labor administrativa, no es tanto su labor de organización y de ordenar, como de crear bibliotecas que sean motores de creación. No sé lo que significa, en cada caso será una cosa distinta, pero pensar las bibliotecas como espacios de creación de cosas nuevas, como espacios que me dan servicios que apoyan la creación de cosas nuevas. Y, insisto, dependerá de cada caso, la solución será distinta. Pero en todos los casos, lo que sí creo que es importante es que tengo que pensar en mi comunidad. Esto es importante. Lo decía al principio, una de las características de Internet es que a la vez que nos pone en contacto con lo que está muy lejos, nos hace ponernos en contacto más y pone mucho más en valor lo que está muy cerca. Y creo que la obligación que tenemos, y desde luego desde los espacios llamados bibliotecas es importantísimo, es que cuando yo pienso estas cosas, piense sobre todo en mi comunidad. Es que yo cree espacios para mi comunidad. Mi comunidad puede ser la comunidad escolar, puede ser la comunidad escolar ampliada, puede ser la comunidad barrial, puede ser la comunidad de mi pueblo, pero es mi comunidad. Puede ser la comunidad extremeña, no sé qué comunidad es, cada uno tendrá la suya, pero es la comunidad. Yo tengo que pensar en mis públicos, en mis usuarios, en mi comunidad y adecuar mis espacios y mis servicios para crear esos entornos que fomenten la innovación y lo creativo, pero pensando en ellos. No tendría sentido trasladar tal y como son, ¿no?, experimentos hechos en Nueva York, ¿no? Porque no son nuestros problemas, no son nuestras comunidades, no es eso, ¿no? Es verdad que podemos ver y podemos traducir y trasladar, pero hay que pensar en nuestras comunidades. Esto es importante. Esa labor de facilitadores, no tanto la biblioteca que guarda, no tanto la biblioteca que guarda, ordena y traslada, sino la biblioteca que facilita. La biblioteca, insisto todo el rato, que nos permite crear comunidades que compartan, que aprendan y se conecten entre sí. En el fondo, una biblioteca que no abogue por el orden, sino casi por el desorden. Por el desorden porque ya estoy terminando, lo diré un poco más tarde. El desorden, que para muchas cosas es muy malo, para otras es muy bueno. Para el aprendizaje creo que es bueno, porque el desorden genera innovación, el desorden genera creatividad. Entonces, tener el punto justo entre desorden, que no quiere decir que estén los libros tirados por el suelo, sino desorden en el sentido de que yo pueda encontrarme con contenidos, personas, que no estaría sino encontrándome. Desorden en ese sentido. Desordenar me permite innovar. Y, por supuesto, no una biblioteca, sino muchas. Tantas bibliotecas como personas están aquí delante ahora mismo, tantas bibliotecas como centros educativos, como comunidades hay. No se trata de encontrar soluciones únicas, esto se acabó ya no estamos en el momento de las grandes soluciones. Las administraciones no tienen que preocuparse más por las soluciones únicas. Si hacen eso, están perdiendo el tiempo y el dinero de todos. Lo que tienen que hacer es facilitar espacios como este que hagan que personas distintas se pongan en común, coman juntos
charlen juntos y encuentren soluciones distintas a problemas que a lo mejor son similares, pero en contextos diferentes. Por tanto, no estoy hablando de una biblioteca del futuro, sino que estoy hablando de muchas bibliotecas. Tantas soluciones como, diría, bibliotecas hay, o como bibliotecarios hay.